La historia que os contaremos a continuación es quizás una de las menos conocidas que el matrimonio de parapsicólogos más famosos del mundo tuvo que tratar. Ni los medios ni la mayor parte de la gente se hicieron eco de la historia. Es como si de algún modo hubiera quedado olvidada, escondida entre las otras muchas experiencias por las que la mayoría de nosotros conocemos al matrimonio Warren. Amityville, Enfield, quizás la muñeca Annabelle. Hoy dejamos todas esas historias tan conocidas de lado y nos centramos en una que gira en torno a un lugar sagrado. Un sitio donde la vida da paso a la muerte, que emerge desde debajo de la tierra, desde las tumbas, donde los cuerpos de las personas descansan. Efectivamente os hablamos de un cementerio, un lugar a priori tranquilo, pero que en ocasiones puede convertirse en el escenario principal de experiencias paranormales como la que hoy os vamos a contar. Y además, como celebración de ese día de Halloween que tan cerca está, al final de este capítulo os traemos una enorme sorpresa. Otra historia de fantasmas contada por una de las más carismáticas damas del podcast del terror. De momento, acomodaos, relajaos, subid el volumen, porque empieza un capítulo más de terrores nocturnos sobre el matrimonio Warren. Terrores nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz. Año 1958. Dos chicas de pelo castaño y ojos claros se esperan a un lado de la carretera. A simple vista se nota que son hermanas. Los mismos ojos almendrados, labios finos y amplios, casi siempre con una sonrisa, y esos pómulos tan marcados que las caracterizan. Esa noche es el baile de graduación, y aunque se llevan varios cursos de diferencia, su instituto es el mismo, y ambas se vistan de gala para la ocasión. Sus respectivas citas son la envidia de parte de muchas de sus compañeras, los capitanes del equipo de fútbol. Jill, la hermana pequeña, contempla en silencio los coches que circulan a un lado y a otro de la carretera. Está nerviosa. Aunque no le ha dicho nada a su hermana, tampoco le hace falta. Audrey sabe perfectamente que lo está. Mientras la una espera en silencio, inmóvil al lado de la carretera, Audrey Greenland da pequeños paseos de un lado a otro. La espera se le hace eterna y poco a poco se aleja cada vez más de su hermana. La tarde lluviosa de otoño no invita a salir de fiesta. Audrey camina sobre las hojas marrones, naranjas y amarillas que cubren el bosque de una de las carreteras de las afueras de la ciudad de Rhode Island. Esa noche su maquillaje cubre una cara algo desmejorada. Lleva noches durmiendo poco, días en los que no come nada y muchas horas dándole vueltas al mismo problema. Audrey ha vuelto a soñar con Laura, su mejor amiga de la infancia que murió delante de sus ojos. La joven recuerda perfectamente lo que pasó aquella tarde después del colegio. Ocurrió cuando tenían 8 años, después del cole. Iban todas las tardes al parque del barrio. Esa tarde, ambas subieron al pequeño torreón donde había toboganes y una pequeña casa que simulaba un castillo.
Las niñas reían sin parar, imaginando que era su hogar, su guarida, su refugio. En un momento de euforia, Audrey dio un pequeño empujón a su amiga, que en ese instante estaba desprevenida. Laura cayó al suelo y soltó un grito ahogado que se apagó en cuanto su pequeño cuerpo aterrizó en la tierra. Por aquel entonces Audrey era muy pequeña, pero en cuanto escuchó los gritos de sus amigos y de los padres que les acompañaban, supo que su mejor amiga estaba muerta. Más de 10 años después, todavía recuerda el funeral donde los padres de Laura ni siquiera miraron a la familia de Audrey. Es imposible olvidar el sentimiento de culpa que tuvo durante todo el entierro, porque realmente ese sentimiento nunca le ha abandonado. Tal fue así que desde muy pequeña, Audrey tuvo que ir al psicólogo, un profesional que muchos años después sigue visitando de manera recurrente para intentar afrontar algo que todavía se ve incapaz. Y más durante estos últimos días, donde las pesadillas del accidente de Laura han vuelto a su cabeza. Además del psicólogo, algo que siempre había ayudado a la joven a despejar su cabeza eran los paseos. Caminatas que a veces se alargaban durante horas, donde le daba tiempo a recorrer los paisajes de Rhode Island y explorar cada recoveco de la ciudad. Pero sin duda, uno de los lugares que más le había gustado recorrer era el cementerio de Telfair. Un lugar realmente bonito, con una belleza extraña que le ayudaba a olvidar todo lo que su cabeza parecía remover a cada segundo. En ese camposanto las lápidas son muy diferentes las unas de las otras. El césped verde se mezcla con los frondosos arbustos y árboles. Un lugar donde perderse, donde olvidar, incluso donde hallar la paz durante unos instantes. Eso era lo que Audrey buscaba. Nada más. Una tarde, tras dar un paseo por el cementerio, la joven entró en una tienda para comprar varias cosas que le hacían falta. Compró alguna golosina por capricho y se dirigió al estante de las revistas para comprar alguna. Entre tanta moda, revista juvenil y prensa rosa, Audrey se fijó en una revista algo más escondida que le llamó la atención. Era sobre ocultismo. La joven leyó varias páginas de la revista sin pensárselo dos veces y la compró. Algo dentro de ella había despertado. Una chispa de esperanza. Desde que Laura murió, Audrey había intentado encontrar la forma de comunicarse con ella de algún modo, de pedirle perdón. Y en esa revista la joven había leído que existía gente capaz de comunicarse con el más allá. Eso era precisamente lo que ella necesitaba para poder al fin cumplir su deseo y vivir sin remordimientos. En apenas unas horas, la revista estaba llena de pegatinas con anotaciones y la mayor parte de las páginas estaban subrayadas con datos de interés. Durante los días siguientes, Audrey pasó horas en las bibliotecas, informándose más y más sobre estos temas y recopilando toda la información posible para llevar a cabo su objetivo. Leer cómo comunicarse con los muertos y sobre el más allá se convirtió en una obsesión para la adolescente, que cada vez pasaba más tiempo sola, ensimismada en sus lecturas. Las visitas al cementerio también se hicieron más comunes. Casi todos los días, Audrey visitaba la tumba de su amiga y ponía a prueba los diferentes trucos y técnicas que compartían los libros sobre ocultismo para conectar con los muertos. No mucho tiempo después, ahí estaba ella, esperando junto a su hermana a sus citas para ir al baile de graduación. Lo pasaron increíblemente bien y disfrutaron como nunca.
Además, luego tanto las hermanas como las respectivas parejas de baile se fueron a cenar juntas, culminando la noche por todo lo alto. Eso sí, antes de las 12 las jóvenes tenían que estar en casa. Así que a pocos minutos de la medianoche, las dos jóvenes ya iban montadas en el coche de Craig, la cita de Audrey, rumbo a casa. Fue entonces cuando el vehículo pasó por delante de los muros del cementerio Telfair. La silueta de las picudas tumbas y de las cruces entre los frondosos árboles, Audrey las reconocería de lejos, en cualquier parte. Estaba pensando en ese cementerio cuando de repente gritó, mirando hacia la carretera con los ojos abiertos como platos. Craig dio un frenazo. ¿Qué pasa, Audrey? ¡La niña! Justo enfrente de la carretera se encontraba una niña pequeña, con el cabello rubio y una blusa blanca, tal y como recordaba a Audrey que llevaba Laura. En medio de la negrura de la noche y de los árboles oscuros que llevaban sus ramas por encima de la carretera, veía claramente su cara, sus ojos claros, todo. Se giró para mirar a su hermana en el asiento de atrás. ¡La niña! Está en la carretera, ¿no la ves? No la veo, Au, lo siento. Audrey se giró hacia la carretera para señalarle a la niña a su hermana, pero cuando volvió a mirar, allí no había nadie. Solo quedaba la oscuridad. La acabo de ver en la carretera, justo enfrente. Estaba a plena vista. No he visto nada, Audrey, de verdad. Era verdad. No había nada más allá de los árboles oscuros que rodeaban la carretera. Audrey se arrebujó en su sitio un poco más, rindiéndose. Nadie la había visto, pero de todas formas estaba acostumbrada. Audrey veía a Laura de vez en cuando, al menos 2 o 3 veces al mes. Por eso sus padres la hacían ir al psicólogo todavía. Siempre le decían que no era real, que Laura estaba muerta. Pero ella sabía que el espíritu de Laura no descansaba en paz, porque ella la había matado. Por eso la invocaba, para pedirle perdón y que descansara en paz. Callada, Audrey llegó a casa finalmente con sus acompañantes. Había ido en completo silencio el resto del camino, hasta que Craig había parado el coche delante del porche de su casa. Jill y su acompañante ya estaban besándose. Bueno, casi comiéndose. Era cierto que Jill era más atrevida que ella. Por su parte, Craig estaba diciéndole lo mucho que le gustaba y que quería salir con ella en otro momento. Pero Audrey no tenía la cabeza para pensar en eso. La imagen de esa niña rubia cruzando la carretera en medio de la noche la tenía obsesionada. Afortunadamente su padre abrió la puerta del coche por sorpresa para preguntarles qué tal había ido todo. Salvada por la campana, pensó Audrey. La joven salió rápidamente del coche con la chaqueta de Craig sobre los hombros para amortizar el frescor, para entrar en la casa junto a su padre. Le contó lo bien que lo habían pasado en el baile y lo bien que había ido la cita. Sin embargo, justo antes de entrar por la puerta, no pudo callarse más y miró a su padre con tristeza, con los ojos muy abiertos, y bajó la voz para contarle algo más entre susurros. También ha pasado otra cosa. ¿En serio? Cuando pasábamos por delante del cementerio, he visto a Laura. Allí, delante de la puerta de entrada, su padre la abrazó pasándola un brazo por el hombro. Cielo, ¿no puedes olvidarte de ella? ¿Cuántas veces tengo que decirte que lo que sucedió no fue culpa tuya? Fue un accidente, un terrible accidente. La empujé, papá. No estaría muerta si no la hubiese empujado.
Estabais jugando, Audrey. Eso es todo. Jugando. Audrey subió por las escaleras hacia su cuarto tras romper el abrazo con su padre. Se quitó su vestido mientras cogía un chándal. Intentó dormir incluso, pero la visión de Laura no se le quitaba de la cabeza. Entendía las palabras de su padre, pero desde luego no las creía. Ella era la responsable de la muerte de Laura y tenía que pedirle perdón. Así que tras un par de horas, cuando ya era noche cerrada, decidió salir. La casa estaba oscura y silenciosa cuando salió de ella. Todos estaban dormidos. Se escapó de forma rápida, se ciñó su abrigo de invierno y avanzó. La carretera que llevaba al cementerio estaba vacía, así que no le costó llegar hasta los conocidos muros. Esa noche sabía que conseguiría ver a Laura. La joven se colocó en el camposanto y comenzó a recorrer las tumbas. El lugar estaba solo iluminado por la luz de la luna. Audrey tenía que esquivar las hermosas cruces y las tétricas lápidas a medida que avanzaba por el cementerio. Debía mirar al suelo, pues las hojas y las ramas se le enredaban entre los zapatos. De día, el cementerio de Telfair podría parecer bonito, pero en ese momento era aterrador. Audrey llegó más o menos al centro del cementerio, a una de las lápidas más grandes que había en todo el camposanto, y comenzó a llamar a su amiga. Saludó a Laura y la pidió que se mostrara, que se dejara ver. Laura, Nada. muéstrate. Su voz se hizo algo más fuerte, casi entre gritos, mientras decía el nombre de su amiga y le pedía que por favor se mostrase. Laura, Pero nada. Laura. Probó finalmente a rogar, a pedir a su amiga que por favor apareciese, que la había visto en la carretera, que sabía que era ella. Muéstrate. Y de nuevo, nada. Muéstrate. Audrey cerró los ojos y recitó en su cabeza todos los conjuros que había creído aprender de las revistas ocultistas que había comprado. Todas las palabras que había aprendido en los programas de misterio que había visto. Llevaba meses aprendiendo formas de conjurar a los muertos, a Laura, y era hora de ponerlo en práctica. En ello estaba, recitando en voz baja una y otra vez, concentrada, cuando una voz, una dulce voz aniñada, la sacó de su ensimismamiento. La amiga a la que mataste. Cuando la joven abrió los ojos, casi se le llenaron de lágrimas al instante. Se llevó las manos a la boca. Delante de ella estaba la figura casi palpable de una niña de tez blanca, con la cara enmarcada en dos largas trenzas, las que siempre llevaba Laura. Llevaba unos vaqueros y una blusa suelta, y en torno a su pequeño cuerpecito había una luz amarilla que la rodeaba, como si saliera de la propia figura y la consiguiera iluminar por completo. Todas las lápidas que quedaban a su alrededor también se iluminaron con esa agradable luz, creando como una burbuja que envolvía a las dos jóvenes. Sin embargo, en esa luz, Audrey secó las lágrimas de sus ojos y miró más detenidamente a la niña. Lo que salió de su garganta en ese momento fue un grito. Reparó en el rostro de la joven. Tenía la piel desfigurada, como si le faltaran diferentes trozos, algo así como si una enfermedad la hubiera afectado. En algunas partes de la cara ni siquiera tenía carne. Lepra. Esa fue la primera palabra que pasó por la mente de Audrey al ver el rostro de la niña. Laura nunca tuvo lepra. ¿Quién eres? La boca de la niña se tornó en una sonrisa nada amistosa, sino malévola.
La boca se le hizo más grande, con una sonrisa puntiaguda que casi le llegaba a los ojos. A Audrey le recordó a esos payasos malvados de las malas películas de terror. Soy tu amiga Laura. La amiga a la que mataste. Tú no eres Laura. No te pareces a ella. En ese momento la niña se abalanzó sobre Audrey como si fuera un gato, una sombra incluso. Rápidamente cogió la manga de su abrigo y se la arrancó, sin perder en ningún momento la sonrisa. Audrey gritó y sujetó su manga, pero la niña se puso a dar vueltas alrededor de ella mientras canturreaba una canción infantil. Audrey intentó correr, pero la niña comenzó a dar círculos cada vez más rápido, canturreando cada vez más alto. De repente esa niña se volvió a abalanzar sobre Audrey, con ojos malévolos que la joven no reconoció, y le arrancó la otra manga. Audrey gritó de nuevo, pero sin saber cómo la voz de esa niña sonó en su oído. Era de todo menos infantil. Era una voz profunda y cavernosa que retumbaba en todo su cerebro. Una voz que significaba el mal puro. Dentro de poco estarás como yo. Audrey miró en todas direcciones. Su única opción era salir corriendo de allí, incluso si tenía que empujar a esa horrible figura, porque esa cosa no era Laura. Era algo, pero no era Laura. Y eso hizo. Echó a correr en medio de dos lápidas intentando alcanzar la carretera. Empujó esa figura sintiendo un frío y una tristeza inmensa al hacerlo. Y salió corriendo lo más rápido que pudo mientras miraba atrás, observando cómo dejaba allí esa misteriosa luz amarilla. Lo que vio es esa figura, con la sonrisa desfigurada riendo y gritándola. Tú me has convocado, Audrey. Tú lo hiciste. Y ahora vas a ser mi amiga. Su voz era como si un horrible adulto estuviera encerrado en su cuerpo. Pero Audrey no pensó más. Salió corriendo y giró a la derecha en una lápida para llegar a la carretera. De repente, la niña se había abalanzado sobre su espalda y la tiró al suelo. Audrey quedó tumbada boca arriba con la niña encima. La joven intentó desembarazarse, pero no hubo manera. Esa cría tenía una fuerza sobrehumana. Pataleó, se revolvió, dio puñetazos, pero nada. De repente sintió como un líquido espeso y maloliente salía de la piel de la niña y caía sobre su abrigo, sobre su pecho, sobre su cara. Era como el pus que emanaban las heridas de esa oscura figura, de las partes a las que le faltaba piel. Vista su cara de cerca, era aún más terrible. Casi podía ver el hueso en sus mofletes. Jamás se había sentido tan sucia. La niña del infierno tiró del pelo a Audrey y la golpeó contra el suelo. ¡Mataste a Laura! ¡Mataste a tu amiga! El espectro agarró entonces a Audrey de la garganta y comenzó a estrangularla. Su cara era horrible, olía horrible. Desde sus heridas salía un pus verde y asqueroso, y sus ojos ahora eran de un carmesí intenso. La niña apretó aún más las manos sobre el cuello de Audrey hasta que la joven comenzó a perder la visión. Empezó a hundirse en la inconsciencia. Lo último que oyó fueron sus propios gritos. Seis horas después, Audrey despertó en su casa ante las miradas preocupadas de sus padres y de su hermana. Sus padres la tranquilizaron y la sonrieron, pero Audrey estaba confundida. Lo último que recordaba
eran las horrendas manos de esa criatura alrededor de su cuello. Y ese olor del pus. A Audrey le dio un escalofrío. Su hermana le explicó que la oyó salir por la noche y que conociéndola ya sabía a dónde iba, al cementerio. Así que salió tras ella. Sin dejarla terminar, Audrey preguntó: ¿La viste? ¿Si vi a quién? A la niña pequeña. ¿A Laura? No, no era Laura, era otra niña. Otra cosa. Solo te vi a ti, eres la única persona a la que vi. Pero había una niña pequeña, envuelta en un resplandor, me estaba estrangulando. Audrey se calló sin más, pensando en lo absurdo que debía sonar todo para sus padres. Simplemente cerró la boca y se rascó el brazo. Le picaba desde que se había despertado. Audrey cerró los ojos un poco. Su padre le informó de que el doctor Schultz, su psicólogo, se pasaría a ver la casa. La joven se asustó. Se había decidido atenderla en su domicilio en lugar de en su consulta. Sus padres creían que la cosa era demasiado seria. Audrey simplemente asintió sin decir nada más y se volvió a rascar el brazo. Al final decidió levantarse la manga del pijama y mirar. Tenía una pequeña marca, ovalada, descamada, como la piel de un lagarto, pero muy caliente y de un color verdoso. Tenía muy mala pinta. Sus padres la vieron y estuvieron unos 20 minutos examinándola. A Audrey no le dolía, no le escocía, solo le picaba y tenía mala pinta. Sus padres le preguntaron cómo se la había hecho. Audrey inmediatamente recordó a esa espantosa criatura del cementerio, esa niña, esa cosa que dejó caer su pus sobre ella. Tenía algún tipo de enfermedad, quizás lepra. ¿Se lo habría pegado? Audrey les contó todo lo que había pasado en el cementerio a sus padres, cómo el espectro la había estrangulado, cómo casi la mata, y cómo la dijo que acabaría como ella, enferma, desollándose, muerta. Ni siquiera lo sabía. Poco después llegó el doctor Scholz, un tranquilo señor de unos 50 años, con gafitas redondas y un pequeño cuaderno en la mano. El psicólogo se sentó con ella en su habitación y le pidió que volviera a contar lo que le había contado a sus padres. Audrey repitió la historia una vez más, exhausta. Mirándola por encima de sus gafitas, el doctor intentó explicar a la joven que lo que vio no era real, que Jill, su hermana, no había visto ninguna figura en el cementerio y que Craig, su cita, tampoco la había visto en la carretera. Esa niña no existía, solo era el reflejo de su anhelo y su culpa. Audrey intentó explicarle que esa niña no era Laura, que era otra cosa, otro ser, uno que había intentado acabar con su vida, estrangularla. Pero por más que lo hizo una y otra vez, el psicólogo no lo creía. Así que finalmente, Audrey decidió enseñarle la marca leprosa que le había salido en el brazo. La joven se remangó de forma decidida y cuando miró la zona, allí no había nada. La marca había desaparecido y todo era completamente normal. Audrey golpeó la cama en la que estaba sentada y se enfadó. ¿Cómo había podido desaparecer? Sus padres también lo habían visto. Un momento. Sus padres también la habían visto. Audrey enseguida gritó a sus padres para que entraran en la habitación y le explicaran al doctor que ellos habían visto la marca. Y así lo hicieron. Los 3 adultos se reunieron en la habitación, de pie, mientras Audrey estaba sentada en la cama. Sus padres le contaron al doctor cómo era la herida en la piel, como una mancha verdosa, escamosa y bastante maloliente. Y entonces sí, el psicólogo quedó completamente sorprendido.
¿Cómo había podido desaparecer? Audrey tenía la respuesta. Esa figura en el cementerio que casi la mata se lo había hecho. En cuanto el doctor salió de la casa, otras 2 manchas verdosas aparecieron en la piel de Audrey. Pasadas unas semanas, Audrey tenía decenas de manchas. Su piel se caía, sangraba y tenía pústulas con un pus amarillento que tenía muy mala pinta. Cuando pensaba en curarlas o en ir al médico, desaparecían para volver a salir al llegar a casa. La joven no había tomado en serio las palabras del espectro, pero cada día tenía más miedo de que tuviera razón. Iba a acabar como ella. Y fue entonces cuando los Warren tuvieron que intervenir. Aunque no sabemos mucho de los trabajos que realizaron con Audrey y con su familia, sí conocemos lo que ellos descubrieron de la joven, el por qué se encontraba con esa enfermedad espectral más que humana. Audrey se había obsesionado tanto con llamar a su amiga que al invocarla se había abierto la puerta a otros espíritus demoníacos terribles. Uno, en concreto, que había adoptado el aspecto de su querida amiga Laura, quería hacer el mal. Y es algo que pasa más comúnmente de lo que se cree. Normalmente los espíritus buenos, los que descansan en paz, no son fáciles de atraer. Aquellos que tienen tareas pendientes, que son demoníacos, están siempre esperando la oportunidad de entrar y de pegarse a alguien para absorber su energía. Por eso el caso de Audrey es el que Ed y Lorraine Warren ponían siempre como ejemplo cuando les preguntaban sobre las bondades y maldades de la Ouija. Así lo explica Ed Warren en su libro Cazadores de Fantasmas. Las tablas Ouijas y los métodos de invocación son tan peligrosos como las drogas. Jamás se debe jugar con ellas. Cuando descubrimos el caso de las hermanas Greenland, comprendimos que se trataba de otro ejemplo en el que literalmente un adolescente atraía problemas sobrenaturales a su vida. Así como los padres son responsables de otros aspectos de la vida de sus hijos, también deberían mostrar el mismo interés por mantenerlos alejados de las herramientas del diablo, especialmente en una época en la que están aumentando los cultos satánicos. Las tablas Ouija y de espiritismo, así como otra parafernalia cultista, son muy peligrosas, porque los espíritus malignos a menudo adoptan la forma de nuestros seres queridos para apoderarse de nuestras vidas. Esta es la advertencia de los Warren.